cierto, en 9 segundos batí el récord mundial, pero estuve 4 años duramente trabajando fuertemente para lograr batir ese récord. Si en el mundo espiritual, amados, o en el mundo físico como este hombre, en el mundo normal que nosotros conocemos, Usain Bolt ha trabajado arduamente por 4 años para 9 segundos, para ganar en 9 segundos una victoria. Porque muchos le dijeron, pero tú la ganaste en 9 segundos. Y él dice, no, esta victoria me ha tocado 4 años de arduo trabajo, de muchos sacrificios, de mucho enfoque, de cuidarme la alimentación, de dormir temprano, de ser disciplinado en lo que yo estoy haciendo. Y eso me llevó a mi momento de gloria. Y nosotros podemos ver, si analizamos la vida de este hombre, fueron muchos días comunes, muchos días que a la misma hora sonaba ese despertador, muchos días que él tenía que comer, qué sé yo, productos del mar, que tenía que comer una dieta muy balanceada para hacerlo. Y en la vida, amados, en la palabra, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, encontramos una historia similar. Una historia donde vemos a una persona, a un joven, que este joven, él tenía muchos días comunes. Él se levantaba temprano, se iba con las ovejas, le salía un león, él tenía que echar mano de él y degollarlo, matarlo, o simplemente le echaba carrera para que no dañara sus ovejas. Si salía un oso, de la misma manera él tenía que hacerlo. Pero pasaron varios años, y en un día de esos días normales, comunes, no hubo un cielo que se abrió, no hubieron un resplandor de ángeles, no llegó una gran caravana de parte de la realeza con caballos espectaculares, unas carrozas increíbles y trompetas, y le derramaron el aceite. Fue un día totalmente común como cualquier otro. Y ese día, amados, ese día común, algo distinto pasó en él. Que dice la palabra que el cuerno del aceite del profeta Samuel fue derramado, fue rociado sobre su cabeza. Y dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13, dice la palabra, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y dice la palabra, y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Pero en los versos siguientes, amados, que después de que David fue ungido como rey, él regresa nuevamente con las ovejas. Él regresa a hacer lo mismo de los días comunes. No fue que el hombre se transformó en un Superman, se transformó en un superhéroe. No fue que desde ese día comenzaron a abrirse los cielos sobre su vida. Él volvió a tener los mismos problemas, a volver a cuidar las ovejas, a volver a pelearse con los osos, a volver a pelearse con los leones. Ese día él siguió toda una ruta normal, común y corriente. Pero en el otro lado, amados, en lo que era el centro del país de Israel, de ese momento, dice la palabra, en el capítulo 17, leemos que David fue ungido en el 16, pero en el 17, dice la palabra, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco. Capítulo 10, Primera de Samuel, capítulo 17, verso 1 en adelante. Dice la palabra, y los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco sobre Eseca, en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte, y el valle entre ellos. Salió
entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, es decir, 3 metros de altura. Y traía también en su casco de bronce y en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de malla 5,000 ciclos de bronce, es decir, 130 kilos, 260 libras solamente en su herramienta, en su cuerpo. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía su lanza 7 kilos de hierro, solamente la punta de la lanza de este filisteo. Si él pudiera contra mí, decía. Y se paró, el verso 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? Comienza a hablarles a ellos, a retarlos totalmente. ¿Por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, vosotros seréis vuestros siervos. Y si yo le venciere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y me serviréis o no serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Mira la palabra que dice: hoy he desafiado al campamento de Israel. Dice, y añadió él, ¿no? Y dice, y oyendo Saúl y todo el pueblo estas palabras del filisteo, miren la palabra, se turbaron y no tuvieron miedo, tuvieron gran miedo. Y venía pues el filisteo por la mañana, por la tarde, y lo hizo así durante 40 días. Algo que comenzó a hacer fue un sistema. Todas las mañanas ya había una hora, ya había un momento, ya había un momento donde él podía quebrar sus mentes, quebrar la mente en la mañana y quebrárselo en la tarde. Les rompía el día totalmente y les rompía la noche. Entonces dice el verso 16: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo por 40 días. El verso 23 y el 24 dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, pero esta vez fue diferente. Dígale al que está a su lado: esta vez fue diferente. Esta vez fue diferente. Dice la palabra: y habló las mismas palabras, pero las oyó David. Dice la palabra: y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Lo primero, amados, que nosotros podemos ver en esta historia de la palabra es que el campamento de Israel tenía una visión mal enfocada. Vivían, amados, contemplando y mirando al gigante, mirando al problema, y entre ellos hablaban: ya lo viste lo grande que es, ya viste cuánto pesa esa balanza que él anda, ya viste cuánto pesa. Ellos tenían calculado número por número cuánto era el equipaje que este hombre andaba, cuánto era lo que él tenía en armamentos. Uno le decía: no, con 260 libras, si ni yo peso 260 libras, solo su armadura es más grande que nosotros. Al ojo humano lo miraban totalmente invencible. Se paraba este tipo, amados, y le gritaba con una voz que aterrorizaba, con una voz que implantaba miedo, con una voz, amados, que una prepotencia, con una soberbia, y le decía: a ver, ¿quién va a poder conmigo? ¿Quién puede conmigo? Su visión no solamente del campamento de Israel se malenfocó, sino también la del mismo rey. Goliat, amado, se daba el lujo
de desafiarlos. Se daba el lujo, amados, de meterles miedo con palabras, amados, que atemorizaban a estos hombres. Porque durante 40 días, Él lo hace. En esos 40 días terminó quebrando sus mentes, terminó quebrando su mundo pensante. Porque lo segundo que Goliat hizo es que él había en el campamento de Israel, él sabía que en el campamento de Israel estas mentes, si él las podía dominar con el miedo, si él las podía dominar con las palabras que él decía, amados, él sabía que la guerra estaba ganada. Él sabía que si él podía infundir ese miedo, si él podía infundir esas palabras que las transformaran, amados. Por eso usted ve que al principio dice que cuando este hombre se paró, dice que el ejército de Israel tuvo miedo, pero después, cuando pasaron los 40 días, dice que el ejército de Israel corría y se escondía porque tenía gran temor. Hizo la escala del miedo al gran temor. Entonces él había quebrado las mentes de estos hombres. Goliat, amados, supo hacer su trabajo. Goliat supo vencerlos mentalmente. Goliat supo, amados, cómo dominarlos, cómo atemorizarlos en la mañana, cómo atemorizarlos. ¿Por qué lo hace en la mañana? Porque si usted recibe, amados, una mala noticia en la mañana, todo su día se va a quebrar, todo su día se va a hacer pedazos. Usted va a estar pensando en ese problema, usted va a estar pensando en esa situación, usted no se va a poder concentrar en lo que está haciendo, no se va a poder concentrar en el trabajo que está haciendo, no se va a poder concentrar en su familia, sus decisiones no las va a poder hacer correctamente por esa mala decisión o por esa mala noticia que recibió. ¿Por qué también lo hizo en la tarde? Porque él sabía, amados, que si él lo hacía en la tarde, el ejército no iba a poder dormir. Todo el mundo se acostaba y iba a pensar, iba a soñar con aquel gigante, con las palabras de aquel gigante. En 40 días terminó quebrando sus mentes, terminó rompiéndolos, terminó hiriéndolos, entrando hasta lo profundo de su ser, donde no quedaba fuerza de nadie. Todo el mundo, dice la palabra, que huían y se escondían en cuevas, se escondían en cavernas, porque permitieron que esas palabras entraran al corazón, porque permitieron que esas palabras se anidaran en sus mentes. Goliat supo hacer su trabajo. Entonces ninguno de estos hombres del ejército de Israel podía vencerlo, podía enfrentarse a él, porque ya estaban vencidos mentalmente, ya estaban deshechos mentalmente, ya habían fracasado mentalmente. Los quebró mentalmente Goliat. Pero cuando David aparece, dice la palabra, él solamente menciona a Goliat 2 veces y nunca lo llamó Goliat, nunca lo llamó gigante. Él le llamó filisteo incircunciso. David nunca lo vio como ese problema grandísimo. Él sabía que había una solución. Los demás, amados, no se acordaron de Dios. No se escucha a Dios en todos los versos hasta que aparece David, hasta que llega David. Entonces, ¿por qué? Porque Goliat logró desenfocarlos. Goliat logró quebrarles sus mentes. Goliat logró desenfocarlos, logró desalinearlos, arrancó la poca fe que ellos tenían y los llevó al mundo del miedo, los llevó al mundo del temor, de la angustia, donde nadie podía ver una gran oportunidad que se estaba presentando. Todos miraron el problema, todos miraron, amados, todo lo que este hombre decía. Ellos agarraron todas esas palabras para ellos. Hay 2 cosas importantes, amados, que el sistema que estamos viviendo hoy son sistemas, amados, babilónicos, son sistemas perversos que estamos viviendo hoy. Hoy estamos viviendo en un mundo donde los gigantes, las gigantescas farmacéuticas te buscan meter miedo.
donde las noticias, usted no puede sentarse a ver una noticia correcta, ni puede confiar en los canales de televisión de hoy en día, porque son esos Goliat, son esos gigantes que buscan atemorizar a la gente. No le van a hablar de las cosas correctas, le van a hablar engaño. Y eso fue lo que hizo Goliat. Introdujo el miedo, introdujo la angustia, introdujo la decepción. Y esas palabras recalaban en el pueblo, porque cuando David llegó ahí, todo el mundo le hablaba del gran problema que había ahí. Y David lo que vio fue a un filisteo incircunciso. Goliat, amados, lo que significa Goliat es el que te roba, es el que te quita, es el destructor. Mire, Satanás no busca robarte un pedazo de papel o robarte, sino robar tu mundo pensante, porque el momento que él mete miedo en tu mente, él sabe que vas a estar patinando y van a pasar días y van a pasar los días, y por eso nunca vas a ver un rompimiento, un crecimiento en tu vida espiritual, porque él ya robó tu mundo pensante. Y el mundo, amados, el círculo la atmósfera que armó el campamento fue una atmósfera tóxica, que todo el mundo estaba viendo lo mismo. Satanás, amado, es lo mismo que busca. Yo le voy a decir una cosa: si usted fíjese en el círculo donde usted está, ¿qué círculo es? ¿Cuáles son las personas de influencia que usted tiene a su alrededor? Son gente de mentalidad amplia, son gente que le van a dar una idea creativa, una idea que le va a traer un rompimiento, una idea que le va a ayudar a emprender algo, una idea que lo va a sacar de su mundo de confort. O es alguien que le dice: no, estamos pobres, y el otro: no, es verdad, ya vieron la noticia, claro que sí. Y todo el mundo empieza a hablar de los males que hay en el mundo. Pero ¿por qué no hablar de las soluciones? ¿Por qué no hablar que tenemos un Dios que hace milagros, que tenemos un Dios que restaura, que tenemos un Dios que limpia, que bendice? Logró, Goliat hizo su trabajo magistralmente, entrándoles en miedo, entrándolos en pánico, enseñándoles que no había más, que no había oportunidad para cómo ellos pudiesen sobresalir. En otras palabras, cuando ellos miraban a Goliat, dijeron: hasta aquí llegamos, este nos destruyó, porque este va a matar a todos nosotros, y más todavía los miles del ejército que están ahí. Definitivamente hasta aquí llegamos. No miraban ninguna solución, no miraban, amados, nada, y nadie se atrevía a hacerlo, porque Goliat hizo tan bien su trabajo que les dijo: nadie, venga alguien conmigo. Y el que se atrevía, otro le decía: ¿en serio vas a ir? No, no es posible. ¿Qué van a decir de ti si te vence? ¿Qué va a pasar con tu familia si te destroza? Vas a morir por el qué dirán y por las mentiras que había metido Satanás en las mentes. Este hombre había metido en las mentes del pueblo. Nadie se atrevía a ir a pelear con Goliat. El diablo, amados, busca la manera de satanizar las mentes, de opacar las mentes. Busca la manera, amados, de que tú entres en ese terreno, porque el momento que tú aceptas esos argumentos, esos archivos de Satanás en tu mente, en ese momento tú ya perdiste la batalla. Y no le estoy hablando, amados, como una persona que nunca ha vivido problemas. A mí los doctores me diagnosticaron algo hace varios años atrás y me dijeron: vas a tomar 22 pastillas todos los días hasta que tú te vayas de esta tierra. Tenía dos opciones: creer a ese diagnóstico médico, o decirle a ese problema, decirle: pero tú ¿quién eres? Como dijo David. David dijo: ¿quién se cree él? ¿Por qué le creen a él? ¿Por qué están escuchando a él? La palabra va para alguien. ¿Por qué estás escuchando ese problema? ¿Por qué estás escuchando esas mentiras? ¿Por qué estás escuchando y estás abrazando esa enfermedad que te han dicho? ¿Por qué estás abrazando esa circunstancia? Hoy está, pero mañana ya no va a estar, si permites que la presencia de Dios se manifieste sobre tu vida.
David dijo cuando se presentó ahí: pero ¿quién es él? ¿Quién es? Porque David entendió, y la relación que tenía con el Padre, David entendió y comprendió lo que Jesús habló y resumió la ley y los profetas: amar a Dios con todo el corazón. David amaba a Dios con el corazón. David amaba con toda su mente al Señor. Por eso no permitió su mente. No fue taller del diablo, no fue taller de Goliat, no fue taller de lo que él estaba viendo. Él simplemente vio un bocón que estaba desafiando a Dios. Él no estaba desafiando a Saúl, él no estaba desafiando al ejército de Israel. Goliat estaba desafiando al mismo Dios. Y por eso cuando llega David con una mente llena de la presencia de Dios, cuando llega con un corazón lleno del amor de Dios, cuando llega que él ama a Dios con todas sus fuerzas, él nunca dudó en ir a pelear, porque él sabía a quién tenía por delante. Él sabía que era el Señor que estaba sobre él. Por eso él dice: ¿quién es él? Yo voy a ir a pelear con él. Yo voy a ir, aleluya, a pelear. Yo sé que lo voy a vencer. No solamente porque la unción había caído sobre él en el capítulo 16, sino porque él había estado, amados, en el duro entrenamiento. Él había pasado por el duro entrenamiento. Él, amados, David no buscó el atajo, no buscó, amados, torcerla o romper los procesos. David sabía que su momento había llegado. David, amados, cuando él llegó, no dejó que su mente se volviera, amados, como los de los otros. No permitió que la atmósfera del campamento robara su mundo pensante. Por eso cuando él llega, y yo veo cuando David llega, puedo ver esta palabra, lo que dijo Jesús, que lo resumió en 2 mandamientos. Número 1, la conexión con el Padre, con la mente, con el corazón y con todas las fuerzas. Y la siguiente fue como que amar al prójimo como a sí mismo. Cuando él se para y llega al campamento, David escucha las palabras que está diciendo este filisteo, y él se enoja grandemente, porque dice: no, a mi prójimo le están diciendo esto. No es posible. ¿Quién se cree él? Es momento que tú le digas a la enfermedad: ¿quién te crees tú que vas a estar a mí dominándome? ¿Quién te crees tú, problema? ¿Quién te crees tú, escasez? ¿Quién te crees tú, depresión, que vas a dominar mi vida? ¿Quién te crees tú, desorden familiar, desorden mental? ¿Quién te crees tú? Porque a veces vemos más el problema y no el Dios grande que está sobre nuestras vidas. No el Dios grande que ha prometido estar con nosotros, que cuando pases por el fuego yo estaré contigo, que aunque pases por el agua no te van a negar, no te vas a ahogar, porque yo estaré contigo, dice el Señor. ¿Quién es Él? En esta tarde, porque todos, amados, padecemos de una misma enfermedad llamada necesidad. Pero es un momento clave hoy para que usted le diga: pero ¿quién te crees? ¿Quién eres para que vengas a desafiar el poder de Dios sobre mi vida? ¿Quién eres para que vengas a desafiar a mi familia? ¿Quién eres para que vengas a desafiar mis finanzas? ¿Quién eres para que quieras mantenerme en la frustración? ¿Quién eres? David le dijo: ¿quién eres? Y él se atrevió a pelear. Por eso, amados, es que en aquel campamento frustrado, en aquel campamento donde habías, amados, solo palabras negativas, donde había gran temor, donde había gran miedo, levante su mano y diga conmigo: hacía falta David, hacía falta David. Levante su mano por favor y diga: hacía falta David,
En mi familia hace falta el David corporativo. En mi casa hace falta David. Diga conmigo, hace falta el espíritu de David en mi vida. Hace falta ese espíritu. Hacía falta David. David cambió la atmósfera cuando llegó, porque su enfoque siempre estaba con Dios. David le dice a Goliat: cuando tú hablabas, Goliat, cuando tú hablabas, filisteo, no se lo dijiste a Saúl, porque le dijo: miren, ustedes sirven a Saúl de una manera despectiva, de una manera denigrante. Pero él le dice: tú no se lo dijiste a Saúl, tú le estabas diciendo a Dios eso. Y dice la palabra en el libro de Proverbios que antes de la caída es la soberbia. Y así como hablaba con soberbia este hombre, así fue su caída. Porque él decía: alguien que venga y pelee conmigo, alguien de ustedes que venga y pelee conmigo. Él estaba llamando a una guerra cuerpo a cuerpo. David sabía, amados, que si él entraba cuerpo a cuerpo con él, porque de acuerdo a las escrituras, David era alguien chaparro, no era un gigante, no pudo caminar con la armadura de Saúl, de su propio rey. Era alguien pequeño. Pero David, amados, él sabía que si él entraba a las estrategias del enemigo, él era hombre muerto. Entonces David lo llevó a sus propias estrategias. No voy a pelear a lo que tú dices, vas a pelear, tú vas a entrar en mi terreno, tú vas a entrar en lo que yo soy especialista, tú vas a entrar, amado, dice la palabra, tú vas a entrar, tú vienes con jabalina, con lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor, le dice David. David, amados, tenía una visión correcta. David tenía una mente correcta. David, amados, estaba libre de la atmósfera del campamento. David era israelita igual que todo el campamento, pero no era como ellos. Su espíritu no estaba entregado al miedo, su espíritu estaba entregado a Dios. David, amados, estaba libre, y como estaba libre, amados, David hizo las preguntas correctas. David preguntó correctamente. ¿Sabe por qué? Porque David había sido entrenado, amados, en el duro desierto. Y él sabía que su momento había llegado, porque su entrenamiento había sido para su momento clave, para su día de coronación. Entonces David, cuando vio al gigante, él no vio un problema, él vio su certificado de graduación. Él llegó: este es mi momento, para esto Dios me había estado entrenando. Así como yo peleé allá, ese fue el momento duro. ¿Sabe por qué, amados? Dios tiene algo increíble. No es como en la escuela, que nosotros pasamos las clases, tomamos clases, pero el momento duro es el examen. En el Señor no, las clases son duras, son difíciles. Vas a pasar desiertos, dificultades, pero el momento de tu graduación, Dios te la va a poner fácil. Para muchos va a ser difícil, pero por ti que caminas con una mentalidad de reino, tú la vas a ver fácil. ¿Sabe por qué? Porque en el ejército antiguo, dice el libro de los Jueces, que habían tres tipos de guerreros, de soldados: los de infantería, los que iban a caballo, los de caballería, los que iban en infantería con armas, con espadas, con lanzas, y los otros, los terceros, eran los que andaban con las ondas. Y los honderos, amados, dice la palabra que a 30 metros dice que no le erraban a un cabello humano, lo delgadito que puede ser un cabello, y a 30 metros tenían una visión tan
precisa que dice la palabra que lo partían en dos ese cabello. Por eso David dice: y lo he estado partiendo cabellos por tantos años. A este gigante le voy a romper la cabeza. A este gigante Dios me lo ha puesto facilito. ¿Sabe algo? Los procesos que tú estás viviendo hoy son para que en el mañana, en el tiempo de tu graduación, que tú no has bajado los brazos, que tú has estado en los momentos duros y difíciles, conectados con Dios, el momento de tu graduación, la gente verá, aleluya, que Dios está en tu vida, que Dios está en tu casa, porque para muchos fue imposible y difícil, tú lo viste fácil, porque tú estuviste en el duro entrenamiento. La vida cristiana, amados, decía un escritor: si puedes ser cristiano adentro de tu cuarto, lo vas a hacer en cualquier parte, porque ese es lo secreto. Nadie miraba a David cuando partía un cabello. Nadie miraba a David cuando mataba a un león. Nadie miraba a David cuando mataba a un oso. Nadie miraba a David cuando pasaba las noches en velas cuidando de sus ovejas. Cuando pasaba aquellas calores inmensas del desierto, nadie lo vio a él ahí. Y todo el mundo lo vio. El ejército completo lo vio coronarse con el gigante que los atemorizaba. Porque David tenía una visión correcta. Tenía una mente dominada por Dios. David, amados, preguntó cuando todo el mundo decía: el rey quiere que nos maten más bien. Él fue y dijo: ¿qué le darán al que lo venza? ¿Sabe algo? Cuando usted es especialista en algo, usted no va a regalar su trabajo. Usted no lo va a regalar. Se ha esmerado, se ha desgastado, ha trabajado duro por eso. Y dice: no, ¿qué le van a dar? Porque eso está papita, yo lo voy a hacer, pero yo quiero saber qué le van a dar. Porque él miró su momento de oportunidad. Él miró su tiempo de coronación. ¿Qué le van a dar?, dijo David. Y todos le respondieron lo mismo. David no se ofreció como voluntario, porque un voluntario hace lo que puede. Hoy llega, mañana no llega. Hace cuando quiere. Pero él sabía que David no era un todero, que todo podía ser un poquito. Él era un especialista. Y en esa área Dios le dio la bendición. En el área donde tú te especializas, esa va a ser la área donde Dios te va a dar tu mayor victoria, donde Dios te va a dar tu mayor bendición. Los guerreros de Dios hacen la lectura correcta a los problemas. Todos aquellos hombres hicieron la lectura incorrecta. David hizo la lectura correcta. Es que una mente, amados, dominada por los pensamientos de Dios y una visión enfocada en Dios, trae la bendición de Dios. Amén. Jesús fue claro en eso, y siempre se lo digo en el discipulado de los hermanos: amarás al Señor con la mente, con el corazón y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y el éxito en todo lo que hagas estará garantizado, hermanos, totalmente garantizado. Quiero cerrar con estas tres cosas antes de que nos vayamos. Tres cosas importantes que tenemos que tener claros. Número uno: no te dejes contaminar por la atmósfera. Esa atmósfera que estamos viviendo hoy, una atmósfera antife, una atmósfera antilibertad, una atmósfera antivida. Es una atmósfera que estamos viviendo hoy, en estos momentos,
en el mundo espiritual. Una atmósfera, amados, donde todo es a la carrera, donde nos ocupamos tanto y no le estamos dando el espacio a Dios. Donde si no le damos el espacio a Dios y no llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, la vamos a llenar de miedos, de inseguridades. La vamos a llenar de tremendos argumentos que el enemigo envía a la mente. Un escritor dice, los archivos de Satanás. Llenemos nuestra mente de Dios, para que cuando nos enfrentemos a problemas, le podamos decir, pero ¿qué se cree ese problema? Mire, David, después de eso que vivió, no hubo ejército que lo pudiera vencer. Vivió 40 años David con su ejército y nadie lo pudo vencer a él. Hasta el punto, amados, que dice la palabra, que de ahí, de esa misma genealogía, dijo Dios, no, si tengo que enviar a mi hijo, yo tengo que enviarlo de la genealogía de David. Por eso cuando Jesús pasaba por las calles decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque un David que no se dejó llenar su mente por los argumentos, ni por los miedos, ni por las escaseces, aunque vivió por distintas circunstancias en su vida, pero nunca, amados, dejó que el sistema presente le quebrara su mente. Número 2, no maximices a Goliat. No digas, pero esto sí es imposible. Recuerda que los problemas que son infundidos por las tinieblas, al final son problemas cobardes. Esos Goliat que aparecen, al final en el fondo son Goliat cobardes. Porque la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Lo único que hizo David fue resistirlo. Pararse y resistirlo. No amedrentarse, ni ponerse a llorar, ni quejarse. Él dijo, sí se puede hacer. Número 3. Tenemos que ejercitar a el David corporativo. Tenemos, amados, estamos viviendo una de las guerras más feroces en el mundo espiritual. Y esta guerra, amados, no la gana usted solo. Esta guerra la ganamos como iglesia. Por eso nos estamos levantando en las mañanas a orar. Y estamos viniendo los sábados en las madrugadas a orar a este lugar. ¿Sabe por qué? Porque el mundo cada vez más va en peor. Y eso no debe preocuparnos a nosotros. Porque la Biblia lo dice que eso va a suceder. Pero lo que sí tenemos que ocuparnos es de nuestra vida espiritual. Si tenemos que ocuparnos de la oración, si tenemos que ocuparnos de llenar nuestra mente, nuestro corazón de Dios, entregarle nuestras fuerzas a Él y poder ser ese canal de bendición que Dios use para que otros sean bendecidos. David fue ese pequeño canal que se dejó usar por Dios, y todo aquel ejército no pereció porque apareció David. Hay miles de personas, amados, que están esperando que usted se active en Dios, para que usted sea el David que vaya y les predique, para que usted sea el canal de bendición para esas familias. Somos tú y yo. Y usted podrá decir, pero ¿yo qué puedo decir yo? ¿Quién creía en David? Sus hermanos lo menospreciaban.
Su padre ni se acordaba de él. Pero Dios se acordó de David. Y Dios hoy se ha acordado de ustedes. Hoy Dios se ha acordado de ti. Hoy Dios te trajo a este lugar para decirte: tú eres el David para tu casa. Tú eres el David de tu familia. Tú eres el David para este tiempo. Tú eres el David de esta ciudad de Raleigh. Y como iglesia tenemos que unirnos para formar ese David corporativo, que aunque el gigante se vea grande, nosotros podamos decirle: pero ¿quién es él que ha desafiado al Dios del cielo? ¿Quién es él? No vamos a ir a su terreno a pelear, lo vamos a traer al terreno de nosotros, y ahí nosotros lo vamos a vencer. Ahí tú lo vas a vencer. Ahí tú lo vas a derrotar. Porque tú caminas con la presencia de Dios. David, cuando recibió la unción, ¿sabes algo? Hace varios años yo recibí una palabra. Y esa palabra que yo recibí, donde el Señor me habló de lo que iba a venir en los siguientes años. ¿Y sabes algo? ¿Qué pasó el día siguiente? No pasó nada. Ni al día siguiente no pasó nada. Pero en un momento yo entendí esto: que si Dios iba a abrir las puertas, yo tenía que prepararme. Y comencé a hacer vigilia de lectura. Comencé a hacer enseñanzas, a escribir notas. Comencé a archivar enseñanzas, a archivar todo tipo de documentos. Y comencé a someterme a Dios, porque su momento iba a llegar. Porque la atmósfera, amados, que David cargaba, no la usó en el momento. Eso no pasó en ese momento. Llevaba años trabajando en ello. A veces queremos las cosas, como decía la hermana, como microondas. Hoy 2 minutos y ya. Un día una persona se me acercó, que llevaba 15 años de matrimonio, y me dijo: pastor, ore por mí, por favor, que mi matrimonio se está haciendo pedazos. Yo le dije: una oración de 15 minutos no va a solucionar esos rollos que tú has hecho por 15 años. Has tratado a tu mujer como el mismo diablo, y tú quieres que en 15 minutos se solucione un problema que has hecho en 15 años. A veces queremos que las cosas se solucionen ya, cuando hemos tardado años haciendo las cosas incorrectas. La vida en el Señor, la vida en Dios, amados, es de procesos, es de tiempos. Aunque hoy no estés teniendo tu mejor temporada espiritualmente, aunque hoy no estés en tu mejor nivel espiritualmente, no te detengas. Es tu tiempo de proceso, es tu etapa en la vida cristiana. Eso va a terminar, va a llegar un momento donde tú vas a correr, donde tú vas a ser usado por Dios. Pero hay momentos en la vida donde apareciera que todo nos sale mal, donde todo no nos encuentra solución, no se encuentra nada, y vemos alrededor y todo es problema. Pero ese momento va a acabar. No te detengas ahí, tú sigue corriendo. Pasa el primer año, sigue corriendo. Pasa el segundo año, tú sigue corriendo. Por eso David menciona en el Salmo 92, él menciona que dice que los justos serán como el árbol de cedro, dice, del Líbano. ¿Por qué menciona el árbol del cedro del Líbano? Porque ese árbol, dice la palabra, o dicen los estudiosos, que esa semilla tiene una particularidad, que cuando cae a la tierra, dice que no sale para arriba, sino que profundiza para abajo. Y en el Líbano es una de las tierras más áridas y más rocosas. Y lo primero que encuentra esa raíz son piedras. Y pasa el primer año la raíz rompiendo esa piedra, peleándose con la piedra. Tarda 3 años en romper la primera piedra de esa raíz. Y el siguiente, y sigue para abajo y se encuentra otra piedra. Pero ya han pasado 3 años y no tiene los nutrientes ni el agua. Entonces la siguiente piedra ya no se pelea con esa piedra, sino que viene y le da vuelta y vuelta y profundiza.
Y si encuentra otra piedra, le vuelve a dar vueltas y vueltas y profundiza. Y si encuentra otra piedra, le da vueltas y vueltas y profundiza abajo. Al quinto año, rompe el manto acuífero y agarra la agua de un solo. Y ahí dice la planta: ahora sí, es tiempo de crecer. Y brota aquella plantita en la tierra. Y los siguientes años solo es crecimiento, crecimiento, y nunca deja de crecer. Y no hay terremoto que pueda romper un árbol de esos, porque está, amados, las piedras lo tienen, esa raíz hasta lo profundo. Hay momentos, amados, que estamos peleando con alguna piedra, y llega un momento que esa piedra se va a romper. Pero hay otras piedras que ya no hay tiempo de romperlas. Hay que rodearlas y seguir. Hay que rodearlas y seguir. David rompió, amados, a los leones. David rompió a los osos. Pero cuando llegó al campamento, sus hermanos, él no se puso a pelear con los hermanos. Es que hay guerras que tú no las vas a pelear, las vas a rodear. Él rodeó a sus hermanos y le dijo: ¿pero qué he hecho yo?, dijo David, y se dio la vuelta. Y él siguió preguntando. Otros lo rechazaron y él se dio la vuelta. Pero llegó el momento que él estaba con el rey. Y el edicto del rey le dijo: está bien, ve tú y pelea. Pero llegó ese momento. Póngase de pie conmigo y diga: llegó el momento. Llegó el momento. El momento que David tanto había esperado llegó. Y ese momento le trajo la bendición que él necesitaba. Aleluya. Levante sus manos ahí, dele gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos la honra y la gloria, porque suyo es el poder por los siglos de los siglos, Señor. Aleluya. Ahí donde está usted, repite esta oración conmigo: Señor Jesús. Una vez más, todos fuerte: Señor Jesús, en esta tarde yo entrego mi vida, entrego mi corazón y te acepto como mi Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y que nunca mi nombre sea borrado del libro de la vida, porque de hoy en adelante yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Y si yo muero, yo iré contigo. Y si tú vienes, también sé que me voy a gozar contigo. Te doy gracias, Jesús. Gracias por su amor y por su misericordia, en el nombre de Jesús de Nazaret.